buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta grabación. Es una entrevista sobre políticas públicas y educativas con su moderador e entrevistador, su servidor, Rudier Jesús Díaz Sánchez. En esta ocasión, nuestro invitado especial y entrevistado será el experto en educación, licenciado Daniel de León Palomeque, un gran colega aquí presente. Esta vez analizaremos una pequeña cápsula sobre una reflexión entre lo que será el proyecto de nación del 2018 y 2024, y también nos profundizaremos un poco en lo que es la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El proyecto de nación, de manera breve, mencionaré que es el proyecto que lleva el partido Morena con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y el cual plantea una serie de programas, proyectos encapsulados en una filosofía, una forma de gobierno en cual se enfoca en lo que es en la política, en la economía, en el desarrollo social, y sobre todo también en la educación, que es la parte en la que nos enfocaremos en esta cápsula de reflexión. Entonces, empezaré con la primera pregunta hacia nuestro invitado para ir profundizando en estas cuestiones. Y será una pregunta breve para partir desde un punto en concreto. Es enfocado de una manera breve. ¿En qué consiste el proyecto de Nación 2018-2024 para ya profundizar exactamente en la parte de la educación? Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Agradezco la invitación a la participación en esta pequeña entrevista. Me da gusto saludarle y verle nuevamente. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hace, maestro, ¿en qué consiste el proyecto de Nación 2018-2024? En nuestro país actualmente vive una transición política, ya que por muchos años se vivió un régimen el cual estaba eh, gobernado en su mayor por la derecha, el gobierno de derecha. Y hubo una transición política donde se están cambiando los principios, los fundamentos con los que se construye y los que se concibe la sociedad en general. El proyecto de Nación consiste en la descripción puntual de principios, valores y acciones inmediatas que se proponen alcanzar a partir del gobierno y de las políticas que implementará el actual presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. En esta se consideran varias acciones específicas. En el ámbito de la educación podemos recalcar el énfasis que se hace dentro de la educación superior. Él promueve la autonomía de estas escuelas, lo que se traduce en la libertad de gestión, en la libertad de decidir, en la libertad curricular con la que se forman las y los profesionistas de nuestro Estado mexicano, de nuestro país en general. Estas políticas se implementan a nivel nacional y empiezan desde norte hasta sur. Básicamente, en el caso de la educación, esa sería su principal propuesta. Además, incluye otras pautas que determinan, por ejemplo, y que incluyen las tendencias mundiales, como lo puede ser la inclusión, hace referencia al realce de la cultura, por mencionar algunos estipulados específicos. Con eso contestaría yo a su primera pregunta, maestro. Muchas gracias, claro. Sí, el proyecto de Nación nos pone un antes y un después en las formas de organización política y obviamente educativas. Cambia la base filosófica de todo esto. Entonces podríamos ir más bien a la reflexión sobre la pregunta de qué forma se relaciona el proyecto de Nación 2018-2024 con las políticas públicas y educativas. Es decir, de las políticas públicas que vienen con esta nueva forma filosófica de nuestro gobierno, ¿cómo influye esto a la base filosófica de la educación? ¿Qué cambia y cómo se relaciona?
Muy bien, maestro. Bien, es importante entender la importancia y sobre todo el impacto que pueden llegar a tener las políticas públicas dentro de cualquier ámbito, no solamente el educativo. Podemos hablar del social, del económico, de la salud, por mencionar algunos ámbitos, profe. Entonces, en este sentido, de manera específica, yo considero que este cambio de paradigma sobre lo que se venía viviendo bajo un sistema de competencias que era el principal modelo educativo que promovía el sistema político anterior, este se viene a cambiar y existe una transición completa sobre los fundamentos y sobre todo los valores que se pretenden alcanzar. Esa sería la principal importancia y el principal impacto que podría mencionar en este momento acerca de las políticas públicas dentro y fuera de la educación. Muchas gracias, maestro. Con esto entonces pasaremos a la siguiente pregunta, que sería, para enfocarnos más ya en el tema de las políticas educativas que vienen con este nuevo proyecto de nación, ¿cuál es el objetivo de la ley para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros? Adelante, maestro. Sí, maestro. Sí, ¿me escucha? Sí, claro, todo bien. Muy bien. Eh, Muy bien. La Ley General del Sistema para la carrera de los maestros y los maestros es una ley demasiado nueva dentro de nuestro país y sobre todo sienta las bases sobre cómo se organiza, cómo funciona, cómo se trasciende a partir de todo ese sistema y todo este recurso humano que existe dentro del sistema educativo público. También considera el ámbito privado. Sin embargo, el principal énfasis está en el público. Y tiene varios objetivos, cuenta con varios objetivos. El principal, considero yo, es el poder garantizar y el poder marcar las pautas sobre los derechos que tienen los maestros y las maestras dentro del sistema educativo. Hablamos de cada uno de los niveles, desde el básico, media superior y también el superior. Entonces, poder tener como referencia esta ley es muy importante para los maestros, porque ¿cuál es el objetivo de dicha ley? Venimos de una vivencia inmediata, le puedo hablar 2012, 2014, 2016, donde el trabajo de ser docente se desvalorizó demasiado. Esto a partir del impacto político y social que hubo en todo el país. Podemos mencionar casos específicos, las actividades que realizaban los docentes extra clase, extra laboral. Hablamos de posiblemente marchas, posiblemente paros, que fueron mermando la imagen social y la imagen colectiva que existía de las maestras y de los maestros a partir de la mal llamada, como lo menciona muchas veces el actual presidente, la mal llamada reforma educativa, donde se pretendía hacer una evaluación de tipo punitiva a la mayoría de los maestros y donde muchos salían a marchar con el objetivo de poder reclamar sus derechos que tienen como trabajadores de la educación. Entonces, este documento permite amparar de manera específica el derecho que tienen todos los docentes al estar trabajando dentro del sistema educativo. Podemos hablar dentro del sistema educativo, ya que en esta también se marcan las pautas para el ingreso justamente a dicho sistema. Esa sería mi respuesta, maestro. Muchas gracias, maestro. Eh, Ante toda esta cambio filosófico y de organización política que implican las políticas públicas y educativas, ¿qué implicancias o garantías, cuando me refiero a implicancias e implicaciones que pudo haber tenido estas políticas de forma positiva o negativa,
se denotan en la realidad. ¿De qué forma se relacionan estas políticas públicas y educativas y cuáles son sus impactos en nuestra realidad? Sí, bueno, la política y el gobierno, este sistema permite hacer un convenio entre ambos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene esta ley dentro de la realidad inmediata? Pues podemos hablar de varias. Sin embargo, a mí me gustaría recalcar y no me gustaría tampoco caer en la redundancia de mencionar puntos específicos de mi participación anterior, pero le podría mencionar así brevemente que esta ley garantiza sobre todo los derechos de los maestros. Esa sería la principal realidad. Y sobre todo esta política es un reflejo de la transición política que existe en nuestro país. Podemos hablar de política porque muchos pueden considerar que el gremio magisterial es uno de los más fuertes a nivel nacional junto con el de salud. Trabajadores de gobierno no hay muchos, sin embargo, de los pocos que pueden alzar la voz son los docentes. Es importante tenerles a estos contentos. Podríamos considerar que sí, podríamos considerar que no. Sin embargo, son la parte medular de la preparación de las futuras sociedades de nuestro país. Tener docentes bien preparados para nuestro país significa el poder ejercer una buena práctica. Y para esto establece dicha ley que existen promociones de tipo y de incentivos económicos que permiten que el docente se motive a estar en constante actualización, a estar en constante competencia, en constante estudio para poder crecer. Y de ese mismo, en consecuencia positiva, se traduce en una buena práctica y en una buena educación para nuestro país. La educación es muy importante porque todos los mexicanos y las mexicanas, cada una de las personas pasamos dentro de la educación básica, media superior, incluso la superior que se puede que la ley marca que ya es obligatoria. Entonces, permite escuelas y educación de calidad. Una educación de calidad se traduce en personas mejor preparadas. Gracias. Gracias, maestro. De forma breve, una pregunta reflexiva sería, ¿cuál es el último fin de esta ley del sistema para la carrera de los maestros y a su vez el fin de la Ley General de Educación? ¿Quiénes son los últimos beneficiarios? ¿A quiénes se pretende realmente ayudar y qué tipo de formación se debería otorgar según estas leyes y políticas educativas? Sí, muy bien, maestro. Déjeme pensar si estamos en la misma sintonía, pero como le dije en la tercera pregunta, cuando me cuestionó acerca de los objetivos que tiene dicha ley, esta marca aproximadamente entre cuatro o cinco objetivos específicos. Uno de ellos, que es de los últimos, es el garantizar una educación de calidad y los beneficiarios inmediatos serían las y los alumnos. Poder hacer una buena práctica significa poder generar aprendizajes significativos en las y los alumnos. Esta ley tiene varios propósitos. El fin teológico de dicha ley se traduce en que si el docente se motiva, en que si el docente está cómodo, en que si el docente está seguro, puede ejercer una buena práctica de su trabajo y no estarse preocupando constantemente por este impacto que puede llegar a tener el que tu trabajo esté en riesgo. Eso significa que emocionalmente te puedas sentir frustrado, en que emocionalmente te puedas sentir miedo, en que emocionalmente te puedas sentir en esta burbuja donde sientes que si no das el máximo, y eso puede tener impacto negativo, ya que puede llegar a bajar tu rendimiento dentro de una escuela.
Cuando tú condicionas a una persona negativamente, no siempre significa que ésta va a crecer constantemente, pero cuando el estímulo es positivo, según la teoría conductista, se pueden tener mejores logros y el impacto a tu alrededor puede llegar a considerarse más positivo y tener mejores beneficios para ti y para los que te rodean. Muchas gracias, maestro. Bueno, ahora de forma conclusiva, entonces cerraré recapitulando. Sabemos que el proyecto de nación en la sección de educación plantea algunos aspectos fundamentales como la autonomía de las universidades, la promoción de la cultura como estrategia comunitaria para cohesión social y la inclusión de los jóvenes a la educación. Como última pregunta, entonces, ¿qué papel de los maestros como agentes de transformación social, cómo se relaciona su papel de transformadores sociales con estas cuestiones de la inclusión de los jóvenes a la educación y la promoción de la cultura, la diversidad cultural? ¿Qué tipo de maestros se necesitarían ahí para ya finalizar la entrevista? Muy bien, maestro. ¿Podría hacer mención de un documento que pertenece a una política internacional que son los Claro. derechos humanos, que dictamina que todas las personas tienen derecho a la educación, no importando su raza, no importando su edad, no importando su condición física, todos tenemos esa importancia. La inclusión es una tendencia a nivel mundial que, eh, que ha luchado constantemente a nivel social el poder contrarrestar los sistemas de segregación a nivel nacional y a nivel internacional, que es algo que se ha vivido hasta décadas de los 80, 90, en países desarrollados como lo puede ser Estados Unidos y, bueno, nuestro país no se diga. Nuestro país es un país muy rico en cuanto a la diversidad cultural. Es importante que todos entremos, todos conozcamos y que todos mínimamente estemos alfabetizados. Nuestro papel como transformadores sociales es demasiado importante. Hacemos la diferencia. Un maestro comprometido hace la diferencia. Entonces, en cuanto a la pregunta específica de qué tipo de docente se necesita un docente que esté preparado, un docente que sea tolerante, un docente que que permita el poder conducirse, sí, con su autonomía específica como persona, como sujeto, pero también que sepa que el hacer la diferencia puede llegar a marcar impactos positivos dentro de la sociedad. Muchas gracias, maestro. Esta conclusión es de un gran aporte significativo y pues claro, la política pública y educativa siempre se relacionan, el trasfondo filosófico siempre está puesto. Nada más hay que reflexionar sobre la mesa para no ser docentes que nada más reproduzcan esto de forma técnica y sin sentido. Hay que tener conciencia y creo que esta entrevista promueve lo que será la conciencia para los procesos formativos. Muchas gracias, se lo agradezco y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.